¿Cómo están? Buenos días, espero que muy bien. El día de hoy ya iniciamos con nomenclatura de química inorgánica y entonces vamos a ver el conjunto de reglas con las que nos debemos guiar para escribir los nombres de los compuestos o las fórmulas de estos. Bueno, ¿por qué creen que sea importante conocer los nombres y las fórmulas químicas de los compuestos? Nosotros estamos rodeados de fórmulas químicas. Y esas fórmulas a veces las vemos en los envases, a veces no, porque también conocemos a las sustancias por sus nombres comunes. Entonces, generalmente, por ejemplo, a la sal común no le decimos cloruro de sodio, ¿no? No decimos pásame el cloruro de sodio, sino decimos sal. Entonces, este cloruro de sodio es el nombre del compuesto, pero también tiene una fórmula química. Entonces, vamos a ver esas reglas para colocar nombres y colocar fórmulas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay cerca de 25 millones de compuestos. Entonces, todas estas reglas que se hicieron son con el propósito de que a esos 25 millones de compuestos los podamos conocer exactamente por el mismo nombre y la misma fórmula química. Aunque, como les decía, pues también tienen nombres comunes. Entonces, el conjunto ordenado de normas y procedimientos para dar nombres, para conocer los nombres y escribir fórmulas de compuestos, pues se llama sistemática. Y todo esto está dado por un organismo internacional que se llama Unión Internacional de Química Pura Aplicada. Este organismo se encarga de darnos todas las reglas que requerimos precisamente para hacer lo anterior. Bueno, y vamos a empezar con un tipo de compuesto que se llama óxido metálico. Como su nombre lo dice, se combina un metal y el oxígeno. Y estos óxidos pues tienen mucha importancia en la industria de la construcción porque el cemento, el mortero y la fabricación de acero los utilizan. Por ejemplo, aquí tenemos al mortero que lo usan para construcción, a la cal, que es el óxido de calcio, que también lo utilizan, y por ejemplo, aquí tenemos al óxido de plomo. Este último se utiliza como cemento para conexiones de tubos metálicos. Bueno, vamos a ver tres aspectos en este caso para nombrar óxidos metálicos. El primero de ellos es cuando tenemos cationes con carga única y vamos a ver el caso de fórmula nombre, es decir, tenemos la fórmula química pero no tenemos el nombre. Entonces recuerden que un catión es un anión positivo, es decir, es un átomo que se dio electrones. Bueno, las reglas entonces son, la número 1 dice se nombra el ion óxido, la preposición de y el nombre del catión. Entonces siempre vamos a empezar con la palabra óxido, de y el nombre del catión. ¿De dónde toma su nombre el catión? Bueno, pues del elemento que lo formó. Y el anión, que va a ser el oxígeno, siempre va a ser llamado óxido. Entonces, por ejemplo, tenemos a la fórmula CaO. Entonces, tenemos al calcio y tenemos al oxígeno. Por lo tanto, este compuesto se llama óxido de calcio. En este caso, el calcio es el catión. Después tenemos óxido de potasio. El potasio en este caso es el catión. Ahora, pero hay cationes también que tienen carga variable. Es decir, carga única, con la carga nos referimos a los electrones que se donan durante el enlace químico. Entonces, cuando estos cationes son de carga variable, puede variar esos electrones que donan o que comparten. Entonces, por ejemplo, los metales que forman más de un tipo de catión, por ejemplo, es el cobalto, porque puede haber cobalto con carga 2 positiva y puede haber cobalto con carga 3 positiva.
En cuanto a las reglas, pues, aplica lo mismo que en el anterior caso. Colocamos la palabra óxido más D más el nombre del catión. Y también especificamos la carga con la que está trabajando entre paréntesis. ¿Cómo es que podemos saber esta carga? Hay una regla que se llama balance de cargas y por medio de la cual nosotros verificamos que la carga total de los iones positivos, es decir, de los cationes, sea igual a la carga total de todos los iones negativos, es decir, de los aniones. Entonces vamos a ver el ejemplo de este compuesto Ni2 o 3. Solo tenemos su fórmula. Entonces vamos a verificar cómo es que lo podemos nombrar. Dado que no sabemos la carga con la que trabaja el níquel es un catión de carga variable. Puede trabajar con carga 2 o con carga 3. ¿De dónde sabemos eso de con qué carga trabajan? Bueno, lo podemos checar aquí en esta tabla y ya está de manera directa, aunque igual lo podemos calcular, pero bueno, vamos a utilizarla en esta ocasión y vamos a buscar al níquel. El níquel está en esta parte, entonces por lo tanto tiene cargas variables. Y sabemos, estos datos ya los sabemos, ya se pueden consultar como tal. Entonces sabemos que el níquel puede trabajar con 2 o con 3. Pero ¿cómo sabemos con cuál está trabajando aquí? Tenemos entonces la carga del anión níquel, nosotros no la conocemos y entonces por lo tanto la vamos a colocar como que es una variable, la variable X. El oxígeno siempre va a trabajar con carga -2, siempre, siempre. ¿Qué nos dice entonces la regla? Que la carga total de los iones positivos, es decir, de los cationes, debe ser igual a la carga total de los iones negativos. Mi catión es el níquel y mi ion negativo o mi anión es el oxígeno. Entonces, ¿cuánto es 3 por 2? Hacemos nuestra ecuación. 3 por 2 más 2 por X. Podemos o no escribir el paréntesis, de preferencia no se escribe. 2X es igual a ¿cuánto? A 0. Y entonces realizamos nuestro despeje. Si este está de este lado, perdón, está sumando, entonces decimos que 2x es igual a 3 por 2. Todo este factor lo pasamos de este lado. Entonces x nos quedaría a 3 por 2 entre 2. Entre 2. ¿Qué resultado nos daría? 3 por 2 son 6, entre 2 nos da 3. Entonces el níquel está trabajando con carga 3. ¿Eso qué significa? Que tenemos que especificar para el nombre, tenemos que especificar la carga entre paréntesis. Entonces, quedaría como óxido. Recuerden que siempre empezamos con la palabra óxido. Óxido de
óxido de níquel, que es mi catión, óxido de níquel que 3, dado que encontramos que la carga con la que está trabajando el níquel es 3, y esto lo colocamos entre paréntesis y con números romanos. Entonces, este sería el nombre de de esta fórmula química, óxido de níquel 3. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para el estaño. Tenemos que encontrar entonces con qué carga está trabajando el estaño. Entonces, recuerden que del oxígeno, si no la sabemos, siempre va a ser -2. Y entonces, bueno, se escribe de esta manera, 2 negativo. Pero para el estaño no nos la sabemos, entonces colocamos nuestra X. ¿Qué pasa aquí? Entonces tenemos que X, dado que no tenemos aquí un subíndice para el estaño, entonces decimos que X más 2 por 2, 2 por -2, es igual a 0. Como todo esto se está sumando, perdón, pasa de este lado, restando. Entonces decimos que X es igual a 2 por 2, 4. Y de esta manera tenemos nuestra solución de la variable. Entonces, el resultado es X igual a 4, por lo tanto, este compuesto se llama óxido de estaño estaño 4. Entre paréntesis y con número romano. Bueno, seguimos. Ahora es de nombre, tenemos el nombre del compuesto, pero no tenemos la fórmula. Entonces tenemos el caso de que sea un catión y un único catión y cationes de carga variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los pasos que tenemos que hacer son: 1, escribir los símbolos de los iones involucrados. 2, intercambiar las cargas. Si son numéricamente iguales, no es necesario colocar los subíndices. Y si son diferentes, se pueden reducir lo más que se pueda. Para esto, pues consultamos la tabla que anteriormente les había comentado. Esta tabla que está de este lado. Bueno, entonces tenemos al óxido de rubidio. El catión siempre va del lado izquierdo y el anión, que es el oxígeno, siempre va del lado derecho. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Perdón, el símbolo químico del rubidio es Rb. Y tenemos al oxígeno. Entonces, ya tenemos los símbolos de los iones involucrados. El oxígeno, les decíamos que siempre va a trabajar con la carga 2. Y el rubidio vamos a checarlo en la tabla. El rubidio está en esta parte de la tabla y tiene el número atómico 37. Entonces aquí nos aparece la carga con la que trabaja. Y esta es con
1. Entonces el rubidio tiene carga 1. Entonces escribimos aquí su carga. ¿Qué es lo que sigue? Intercambiar estas cargas, que es el número 2. Entonces este es el paso 1 y vamos a hacer el paso 2. En el paso 2 entonces escribimos otra vez los símbolos químicos. Empezamos con el rubidio y después tenemos al oxígeno. ¿Qué quiere decir? El 2 va a pasar hacia acá y el 1 hacia acá. Entonces, 2 lo colocamos de este lado. Y esta sería nuestra fórmula para el óxido de rubidio. ¿Por qué no coloco el 1? El 1 no se coloca cuando es subíndice. No se coloca, entonces queda de esta manera. Bueno, vamos a escribir ahora la fórmula del óxido de calcio. Entonces vamos a escribir los símbolos y entonces está el calcio, que es A, y el oxígeno, que es O. Escribimos sus cargas. Para el oxígeno sabemos que es 2. Y para el calcio vamos a buscarlo en la tabla. Entonces vamos a ver si aparece aquí. Y aquí está el calcio, tiene el número atómico 20 y tiene carga 2. Entonces colocamos aquí el 2 para el calcio. Después en el siguiente paso dice que los intercambiamos, entonces me quedaría el calcio con el subíndice 2 que viene de la carga del oxígeno y después el oxígeno con el subíndice 2 también que viene de la carga del calcio. Sin embargo, aquí vemos que son iguales y como son iguales, recuerden que se pueden reducir. Entonces, solamente me quedaría CaO y esta sería mi fórmula para el óxido de calcio. Seguimos con la fórmula del óxido de plomo 4. Entonces, el símbolo químico del plomo es Pb y del oxígeno es O. Este es mi catión, este es mi anión. Mi catión va primero. Entonces, el oxígeno sabemos que siempre va a trabajar con 2, pero del plomo no sabemos, vamos a checarlo según nuestra tabla. Entonces, por aquí debemos de tener al plomo, está aquí, es el número 82 de la tabla. Y entonces tiene carga 4 más 4 menos 4. Sin embargo, aquí dice que para los elementos del grupo 14, recuerden que este número me representa el grupo y son todos estos elementos químicos, todos estos, todos los de la columna. Dice, la formación de cationes con carga 4 es mucho más común que formar aniones con carga menos 4. Aunque el carbono sí es una excepción porque puede formar los dos tipos de iones. Entonces, por lo tanto, tomamos la carga 4 para el em, para el plomo. Entonces, el plomo tendría carga 4. Hacemos el intercambio y quedaría de esta manera. El plomo con la carga del oxígeno, que sería 2. Y el oxígeno con la carga del plomo, que sería 4. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto están de acuerdo que lo podemos reducir, dado que los dos números son divisibles entre 2. Aquí lo que hicimos fue dividir ambos entre 2, por eso es que aquí nos quedó 1 y 1, y recuerden que el 1 no se escribe. Entonces, si esto lo reducimos, nada más nos queda como 2 entre 2 a 1 y 4 entre 2 a 2. Entonces quedaría el plomo de esta manera. El plomo con el número 1 que no escribimos y el oxígeno con 2. Entonces, esta sería la fórmula química para el óxido de plomo 4. Si tienen cualquier duda, me contactan por favor vía correo. Esta es la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Y en la primera parte es escribir el nombre sistemático, es decir, el nombre de este compuesto. Recuerden que si lleva oxígeno es óxido. Estamos viendo óxidos metálicos. El oxígeno con un metal. Entonces es óxido, ya nada más hay que colocar de qué.
Aquí les coloco que, por ejemplo, para el manganeso puede tener la carga 4 o la carga 2. Y en la segunda parte son 3 nombres y hay que escribir entonces la fórmula como le hicimos en los ejercicios anteriores. Sería todo entonces por la clase del día de hoy. Les reitero que estoy en el correo para que me manden cualquier duda y que tengan un muy buen día. Hasta luego.